Buenos días, que Dios le bendiga, qué bueno que se conectó desde donde quiera que se esté conectando. Avísenos, déjenos saber ahí en el chat, en los comentarios, díganos desde qué ciudad se está conectando, de qué estado de la nación se está conectando o incluso de qué país. Sabemos que hay gente que nos ve en Sudamérica, en Brasil, en Perú, en Ecuador. Hay gente que nos ve en Centroamérica, también en México. Avísenos desde dónde se está conectando. Vamos a continuar hoy entonces con nuestra serie Señales. Hoy vamos a hablar acerca de la cuarta señal que el libro de Juan nos enseña, o que Juan nos enseña en su evangelio. Y antes de entrar al mensaje me gustaría orar, ¿sí? Quiero que usted incline su rostro. Si usted está con alguien ahí viendo el mensaje y es su familia, que usted pueda tomar la mano de esa persona. Si usted está solo, tome la oportunidad para llamarle a alguien en FaceTime y vean el mensaje juntos. Comparta el mensaje en sus medios sociales. Queremos que más gente escuche las buenas nuevas de la palabra de Dios. Entonces vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día. Te pedimos que nos hables, que nos hables por medio de tu palabra, que tu Espíritu Santo nos ayude a entender y que hoy podamos recibir, Señor, lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Antes de seguir, quiero recordarle que hoy más tarde o para terminar el mensaje vamos a tomar Santa Cena. Yo tengo mis elementos aquí, el jugo, un pedazo de pan, pero usted en casa puede usar café, un pedazo de pan o una galleta, jugo, agua, lo que usted tenga. El caso es que vamos a tomar la Santa Cena juntos hoy. Usted lo puede hacer ahí en su hogar, en su carro, donde sea que usted se esté conectando, lo puede hacer. Bueno, vamos entonces a entrar al mensaje. Y hoy vamos a estar en el capítulo 6 del libro de Juan. Y quiero leer el versículo 35 del capítulo 6 que dice: Yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca volverá a tener hambre, el que cree en mí no tendrá sed jamás. Vamos a leerlo otra vez. Yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca volverá a tener hambre, el que cree en mí no tendrá sed jamás. ¿Sabe? A través del del capítulo 6 del libro de Juan, este tema o este enfoque de que Jesús es el pan de vida está muy marcado en este capítulo. Incluso lo acabamos de leer, versículo 35, en el versículo 48 lo repite otra vez, en el versículo 51 lo repite otra vez. Y vamos a leer hoy acerca de una señal que Jesús hace donde alimenta a 5,000 personas con solamente unos cuantos panes. Pero el punto principal es este: Jesús no vino a este mundo para darte pan, aunque lo puede hacer, sino que Él vino a este mundo para ser el pan. Le dije la semana pasada que la palabra Belén significa casa de pan. Y Jesús nació en Belén, en la casa de pan, y Él es el pan de vida. Entonces, lo que vamos a leer en unos minutos nos muestra que Él hace un milagro donde da pan. Pero no debemos pensar que eso es lo único que Jesús vino a hacer. Él vino a ser el pan, no solamente a darlo. Él vino a este mundo a cambiarlo. Él vino a este mundo para cambiarnos a nosotros, no solamente a suplir una necesidad. Escúchame bien, Él no solamente viene a suplir la necesidad que tú tienes, sino que Él viene para que no tengas necesidad nunca más, para que puedas comer del pan de vida y no vuelvas a tener
hambre. Jesús no vino a ser alguien solamente a quien tú usas cuando necesitas algo. Él vino para llenarte completamente. En otras palabras, a Él no solamente le importa suplir tu necesidad de pan o suplir tus necesidades naturales, lo que tú necesitas todos los días. A Él le importa tu necesidad, le importa tu familia, le importa tu cuerpo, le importa lo que tú eres, pero Él en realidad vino para llenarnos completamente, para que cuando comiéramos el pan de vida no tuviéramos hambre jamás, para que cuando Él se convierte en nuestro primordial deseo, entonces sus deseos, los deseos que Él tiene en su corazón hacia nosotros, es lo que entonces nosotros deseamos. Dios quiere, Jesús quiere que Él quiere ser tu tesoro. Él quiere que tú lo ames. Él quiere que tú lo sirvas. Él quiere que tú lo sigas, que tú vivas para Él, que le honres, que estés satisfecho en Él. Le digo todo eso porque mucha gente busca a Jesús con el deseo de usarlo nada más. Usarlo para suplir sus necesidades, usarlo para suplir sus deseos, usarlo para suplir sus anhelos. Y Dios quiere ser mucho más que eso para ti. Él quiere ser mucho más que eso para mí. Mira, la historia nos cuenta que mucha gente seguía a Jesús por el simple deseo o por la simple razón de que Jesús puede suplir sus necesidades. En los evangelios vemos que había multitud de gente siguiendo a Jesús, pero tenga la seguridad de que mucha de esta gente no seguía a Jesús porque le amaban, seguían a Jesús porque Jesús podía darles algo. Jesús podía hacer milagros, entonces querían y buscaban su milagro. Querían el milagro, pero no querían al hacedor de los milagros. Escúcheme bien, había multitudes siguiéndolo, pero no todos lo amaban. Entonces vamos a leer una historia acerca de pan. Vamos a leer en el capítulo 6, versículo 1 al 15. Pero antes de eso, no quiero que usted pierda de vista que esta es solamente una señal. Y lo que la gente se atraía hacia Jesús, o la multitud que seguía a Jesús, buscaban señales, por eso lo seguían. No lo seguían porque lo amaban, bueno, aunque algunos de ellos sí lo amaban y por eso lo seguían, pero en realidad la mayoría lo seguían por lo que Él podía hacer. ¿Y qué es una señal? Una señal es algo que Jesús hace que apunta a Dios, que nos muestra el corazón de Dios. Juan 1:14 dice, y vimos su gloria, gloria como la del Hijo del Padre o el unigénito, lleno de gracia y verdad. Esa gloria nos ha visitado a nosotros. Esa gloria se puede manifestar en señales, su gloria se refleja en señales, pero no debemos buscar las señales, sino debemos buscar al hacedor de las señales. No debemos estar hambrientos por un milagro, sino hambrientos por el pan de vida que puede saciarnos. Entonces vamos a leer esta historia de pan. Juan 6:1 dice, después Jesús cruzó al otro lado del mar de Galilea, conocido también como el mar de Tiberias. Una gran multitud siempre lo seguía a todas partes porque veía señales milagrosas que hacía cuando sanaba a los enfermos. Entonces Jesús subió a una colina y se sentó allí rodeado de sus discípulos. Ya era casi el tiempo de la celebración de la Pascua judía. Enseguida Jesús vio que una gran multitud venía a su encuentro. Dirigiéndose a Felipe le preguntó, ¿Dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? Lo estaba poniendo a prueba porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Felipe contestó,
Aunque trabajáramos meses enteros, no tendríamos el dinero suficiente para alimentar a toda esta gente. Entonces habló Andrés, el hermano de Simón Pedro: aquí hay un muchachito que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero de qué sirven ante esta enorme multitud? Jesús dijo: díganles a todos que se sienten. Así que todos se sentaron sobre la hierba en las laderas. Solo contando a los hombres sumaban alrededor de 5,000. Luego Jesús tomó los panes, dio gracias a Dios y los distribuyó entre la gente. Después hizo lo mismo con los pescados, y todos comieron cuanto quisieron. Una vez que quedaron satisfechos, Jesús les dijo a sus discípulos: ahora junten lo que sobró, para que no se desperdicie nada. Entonces ellos juntaron las sobras y llenaron 12 canastos con los restos de que la multitud había dejado después de comer de los 5 panes de cebada. La gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, exclamó: no hay duda de que es el profeta que esperábamos. Cuando Jesús vio que estaban dispuestos a hacerlo rey a la fuerza, se escabulló hacia las colinas él solo. ¡Qué milagro tan extraordinario el que vemos! Pero vemos que esta gente, esta multitud, buscaban a el milagro, en lugar de buscar a la persona que puede hacer el milagro. En otras palabras, pusieron sus ojos en la señal y no sus ojos en Jesús. Escuche bien, pusieron sus ojos en la señal y no sus ojos en Jesús. ¿Tú estás poniendo tus ojos en lo que Jesús puede hacer por ti, o estás poniendo tus ojos en Jesús? En el versículo 26 del mismo capítulo vemos que Jesús les dice: verdaderamente te digo que no me estás buscando a mí, estás buscando las señales, y estás buscándome porque comes o has comido el pan para llenarte. Estoy parafraseando. En otras palabras, la gente buscaba a Jesús por lo que Él podía darles. Lo buscaban por conveniencia. En este pasaje, o en este versículo 26 que estoy parafraseando, realmente Jesús está enojado. Jesús está diciendo: ustedes no me buscan a mí, ustedes buscan lo que yo puedo hacer por ustedes. Ustedes no están buscándome de corazón, no me aman a mí, me quieren por conveniencia. Incluso leímos en el versículo 15 que estaban dispuestos a hacerlo rey a la fuerza. En otras palabras, lo que decían es: Jesús puede darnos lo que necesitamos, vamos a hacerlo nuestro rey. El imperio romano no nos puede suplir lo que necesitamos. Pero esta persona sí puede. Vamos a hacerlo rey a la fuerza. No nos importa realmente esta persona, nos importa lo que Él puede darnos. Vamos a leerlo otra vez. Versículo 15 dice: la gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, exclamó: no hay duda que es el profeta que esperábamos. Cuando Jesús vio que estaban dispuestos a hacerlo rey a la fuerza, se escabulló hacia las colinas él solo. En otras palabras, no lo vieron como precioso. No lo vieron como un regalo de parte de Dios. Lo vieron como alguien a quien podían usar para suplir sus deseos, a quien podían utilizar para llenar sus estómagos. Y Jesús no quiere ese tipo de discípulo. Escúcheme bien, hermano, hermana, amigo, amiga. Jesús no quiere que tú le sigas por lo que Él puede darte. Quiere que tú le sigas completamente comprometido a Él por lo que Él es. Y Él es nuestro Salvador. Jesús no quiere que tú lo sigas porque Él puede hacer milagros. Él quiere que tú lo sigas porque Él es el Salvador.
Él no solamente quiere suplir tu necesidad, no me malentiendas, Él sí quiere suplir tu necesidad, Él quiere ayudarnos, pero esa no es su misión primordial. Su misión primordial es venir y darnos salvación y vida eterna. Recuerde cuando hablamos de la señal de la sanidad del hijo del funcionario hace un par de semanas. El hijo del funcionario buscaba a Jesús por el milagro que él podía hacer. Pero lo que Jesús más le importaba es: ¿estás escuchando mis palabras? ¿Me estás creyendo a mí? ¿Me estás obedeciendo? Y después finalmente este hombre creyó en Jesús, obedeció sus palabras y toda su casa recibió salvación. La meta primordial de Jesús no es suplir solamente tu necesidad, aunque Él puede hacerlo. La meta primordial es darte salvación. La meta primordial de Jesús no es solamente darte pan hoy. La meta primordial de Jesús es darte el pan de vida para que no tengas hambre jamás, para que no desees las cosas de este mundo que son malas. Escúcheme, no me malentienda, hay cosas de este mundo que son muy buenas, pero Jesús quiere que nosotros le deseemos a Él, que estemos satisfechos en Él. Este milagro de la multiplicación de los panes y de los peces era para que esta gente pudiera abrir sus ojos y ver la gloria de Dios, no ver la gloria del milagro. Era ver la gloria de Dios. Y ciertamente hubo gente que hizo eso, pero la mayoría de esta multitud estaban enfocadas en el milagro y no en el tesoro que Dios había entregado a través de Jesucristo. Jesús quiere hacer mucho más. Jesús quiere ser ese que tú deseas y que estás satisfecho solamente en Él. Que tú lo veas, que tú lo ames, que tú lo sirvas, que Él sea tu tesoro, que Él sea tu esperanza, que Él sea tu paz, que Él sea tu sanidad, que Él sea tu auxilio, que Él sea el que sacia todos tus anhelos, que lo que tú anhelas tanto en este mundo sea tanto Él, que estás satisfecho en Él. Él desea hacer eso en ti, desea hacer eso en mí. Este pasaje nos enseña nos muestra cómo Jesús le pregunta a Felipe. Le dice, ¿cómo podemos darle de comer a toda esta gente? Y Felipe dice, es prácticamente imposible. ¿Y sabes qué aprendemos ahí? Que lo que parece imposible para la gente, lo que nos parece imposible a nosotros, es posible para Dios. Este pasaje nos dice que Jesús ya sabía lo que iba a hacer, pero estaba poniendo a prueba la fe de Felipe. ¿Sabe lo que Felipe tal vez debería haber contestado? Yo no sé cómo le vamos a dar de comer. Tú eres Dios, tú eres el Dios milagroso, tú sabes todo, tú tienes que tener esa respuesta. Yo creo que Felipe debería haber contestado así, porque habían visto cómo Dios había obrado cosas cómo Jesús había obrado cosas milagrosas una y otra vez. Y Jesús le pregunta a Felipe, ¿cómo vamos a hacer esto, Felipe? Felipe debería haber dicho, tú sabes cómo. Tú eres el que tiene la respuesta para todo. Y no importa la situación que tú estés pasando, no sé lo que tú estás pasando, Dios sí sabe, pero Él tiene la respuesta. Pon tu fe completamente en el hacedor de milagros y no en el milagro, no en la señal. Jesús obró un milagro extraordinario. Ahora, vuelva a ese cuadro. Es una multitud. Dice este pasaje que solamente contando los hombres eran 5,000. Solamente los hombres, porque en esa cultura se contaba solamente a los hombres, ¿sí? Solamente contando los hombres eran 5,000. Ahora, vamos a imaginar que cada uno de estos 5,000 hombres era casado y tenían familia. Vamos a suponer que tenía cada uno de ellos esposa. Ya son 10,000, ¿cierto? Y vamos a suponer que cada uno de ellos tenía 2 hijos. Haga la matemática, ¿sí?
Este milagro no es solamente ver que Jesús estaba haciendo algo extraordinario, es que literalmente la gloria de Dios multiplicó los peces y los panes para alimentar a miles y miles y miles de personas. Pero no pierda de vista que era para apuntarlos a ver la gloria de Dios y no a ver la gloria de un milagro. Jesús es mucho más que un milagro. Es mucho más que la obra de un milagro. Jesús es el Salvador del mundo. Jesús es el restaurador. Jesús es el que puede hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o lo que podemos aún imaginar. Ahora volvamos al cuadro. Hay miles de personas comiendo. Dice que comieron hasta saciarse. Y después terminan de comer y Jesús le dice a sus discípulos, vayan y junten todo para que no se desperdicie nada. En otras palabras, lo que está sobrando. Y dice la historia, nos dice el pasaje, que llenaron 12 canastas. Los apóstoles o los discípulos agarraron 12 canastas y las llenaron. ¿Cuántas canastas? 12 canastas. Ahora imagínese usted que usted es uno de los distribuidores del pan y de los peces y la gente está comiendo. Usted acaba de ver cómo Jesús tomó estos 5 panes, estos 2 peces, cómo ora, los presenta ante Dios, ora, da gracias y se multiplican y empiezan a dar. Lo que sucede aquí, que sus discípulos ven cómo Jesús multiplica los panes y los peces, fue milagroso. Pero recuerde, era para apuntar a la gloria de Dios y no a la gloria de un milagro. Entonces reparten esta comida, entonces ellos recogen todo lo que sobró para no desperdiciar nada, ¿sí? Y eso nos dice algo muy, muy importante. Que cuando Dios te pide hacer algo, siempre va a suplir y siempre va a haber suficiente y hasta va a sobrar. Dios puede hacer mucho más abundantemente de lo que tú y yo podemos imaginar. Si Dios te llama a hacer algo, obedece y hazlo. ¿Sabe lo que eso nos dice? Es que cuando Dios te pide hacer algo y tú obedeces, Él suple y Él da en abundancia. Él suple y Él da en abundancia. Mi Dios pues suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Mi Dios pues suplirá todas tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. ¿Sabe cuál es la lección que podemos ver en estas canastas, 12 canastas llenas de la comida que sobró? Es que cuando tú te unes en la misión de Jesús, siempre va a haber suficiente y siempre va a haber más. No solamente cuando tú das, va a haber para ti. No solamente para los que tú estás sirviendo, va a haber suficiente para ti. Cuando tú y yo nos unimos en la misión de Jesús, cuando tú y yo nos unimos en bendecir a nuestro prójimo, cuando tú y yo nos unimos en obedecer a Jesús, Jesús siempre te va a cuidar a ti. Siempre va a cuidar de ti. En otras palabras, siempre va a haber una canasta para ti. Jesús desea ser suficiente para ti. Entonces Él suple suficiente. El punto de estas canastas o la lección que podemos aprender en estas canastas es ese. Es que si usted obedece a Dios, si yo obedezco a Dios,
Él siempre va a cuidar de ti. Siempre va a haber una canasta para ti. Y bueno, hemos llegado a la conclusión del mensaje. Entonces vimos cómo Jesús hace algo milagroso, extraordinario, que esa gente nunca había visto. Y había multitudes de gente siguiéndole para enfocarse o porque buscaban un milagro. Y lo que Jesús quería era que se enfocaran en Él. ¿Sabe? Los milagros que Jesús hace, que continúa haciendo, nos muestran la gloria de Dios. Yo se lo dije hace unos minutos, pero no ponga su enfoque en el milagro, ponga su enfoque en la gloria de Dios. Ponga su vista, fije sus ojos en Jesucristo. No en el milagro, sino en el hacedor del milagro. Que tú y yo podamos encontrar nuestra satisfacción completa en Él. Vamos a tomar un tiempo para celebrar la Santa Cena. ¿Sabe? Leímos en este pasaje, en Juan 6:35, que Jesús es el pan de vida y el que coma ese pan no tendrá hambre jamás. Jesús también dijo a sus discípulos en la cena, en la última cena, lo que es conocido como la última cena, antes de que fuera aprehendido y llevado a ser azotado y finalmente entregar su vida en la cruz por nosotros. Dice que Jesús tomó el pan y lo partió. Y dijo, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido, azotado, molido. Y quiero que usted hoy en su casa pueda tomar un trozo de pan o una galleta o lo que usted tenga a la mano. Realmente eso no importa. Y que usted pueda tomar este pan en su mano y que usted repita esta oración conmigo. Y diga, Señor Jesús, tú eres el pan de vida. Hoy, al hacer este acto simbólico y celebrar y recordar lo que tú hiciste por medio de la Santa Cena, al usar este simbolismo que tú nos dejaste, te pido que sacies mis anhelos y mis deseos y que yo me pueda alinear con tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Sabe? Este pan no es el cuerpo de Cristo, es un simbolismo. Y quiero que usted tome este pan y que al tomarlo usted pueda decir estas palabras y que diga, Señor, sáciame completamente. Vamos a comer el pan. Jesús también tomó la copa y dijo, esto es mi sangre que representa el nuevo pacto. Jesús vino a hacer mucho más que solamente suplir nuestras necesidades. Él quiere hacerlo, Él puede hacerlo. Él es un Padre bueno que quiere suplir nuestras necesidades. La palabra de Dios dice, si nosotros, usted y yo, siendo buenos padres, malos, damos cosas buenas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? Jesús no solamente es el pan de vida, pero su sangre vino a traernos redención. El nuevo pacto es que ahora tenemos acceso a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, hoy al tomar esta copa, quiero que usted repita esta oración conmigo y diga, Señor Jesús,
tomo la copa y te doy gracias por el nuevo pacto. Gracias por tu salvación. Amén. Tomemos la copa. Permítame orar. Señor, lo que tú hiciste en alimentar a más de 5,000 personas y posiblemente a sus familias, ese milagro extraordinario, nos muestra tu gloria, Señor. Señor, ayúdanos a no ser como la mayoría de esa multitud que buscaba el milagro y no al hacedor de milagros. Señor, hoy queremos buscarte a ti. Sabemos que tú puedes hacer milagros, Señor, pero aún si no los haces, queremos buscarte a ti. Queremos enfocarnos en ti, porque tú eres el Salvador. Tú eres nuestra satisfacción. Me gustaría que usted abra sus manos de esta manera. Me gustaría orar por usted. Señor, te pido por cada uno de mis hermanos que están viendo este mensaje hoy. Ya sea que lo estén viendo domingo en la mañana o a cualquier hora. Te pido que tú hoy los bendigas. Y yo, como su pastor, le extiendo mis manos también y le digo que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Que ponga en ti su perfecta paz. Y que Él sea tu satisfacción. Que encuentres todo tu propósito en Él. Que fijes tus ojos en Dios. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo te bendigo. Si tú recibes esa bendición, diga amén. Ponga amén ahí en los comentarios. Que Dios le bendiga y nos vemos la próxima semana.